Díaz-Canel niega que se vaya a imponer un paquete neoliberal en Cuba. Miguel Díaz-Canel rechazó que el gobierno cubano vaya a imponer un paquetazo de ajuste económico, pese al anuncio por el primer ministro Manuel Marrero de medidas que incluyen el aumento del costo de servicios básicos y del combustible, la congelación de plantillas estatales y el fin de la libreta de racionamiento subsidiada para todos. Afirmó enfáticamente que para nada existe un paquete neoliberal contra el pueblo, ni una cruzada contra las MIPYMES, ni la eliminación de la canasta básica, como ya la contrarrevolución está poniendo en las matrices en las redes sociales, dijo al clausurar el viernes la más reciente reunión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que estuvo cargada de malas noticias económicas y confirma que el régimen no tiene salida para la crisis que sufre el país. Como siempre hace, sin anunciar soluciones que sean palpables en la mejoría de la situación de los cubanos, aseguró que vamos a superar los desafíos con trabajo, talento y creatividad, o sea, con resistencia creativa, citó el sitio oficial Cuba Debate. En su discurso, el gobernante dijo que la cesión de la ANPP puede marcar el inicio de una nueva tendencia en el comportamiento de la economía cubana, algo que ya él y sus ministros prometieron al anunciar el paquetazo de la tarea de ordenamiento en enero de 2021, que ha traído más pobreza a los habitantes del país, después de evaporar los ahorros en divisa de los cubanos en los bancos estatales y generar una inflación imparable que se refleja en el aumento de las privaciones. Díaz-Canel dedicó la mayor parte de su discurso a las justificaciones y los eufemismos, sin explicar con claridad cómo el gobierno piensa salir de la situación crítica que vive la isla. Mencionó, por ejemplo, las profundas distorsiones y deformaciones estructurales que marcan el desempeño económico, para dirigirse a seguidas una de muchas veces al chivo expiatorio favorito del régimen, el recrudecido bloqueo estadounidense, dijo, al que sumó los efectos de la crisis en las relaciones económicas internacionales y, en último lugar, nuestros propios errores. Una vez más, todo dependerá de la capacidad que tengamos de ejecutar e implementar adecuadamente las medidas aprobadas aquí, aseguró, pero evitó mencionar por qué la construcción de hoteles de lujo se mantiene pese a la grave situación económica y a que el país sigue sin recibir turistas para llenar las instalaciones ya existentes, echando mano a un término nuevo en el argot de La Habana, que parece querer emular a sus socios del Kremlin. Calificó la cubana como una economía de guerra, porque debe operar en un escenario de política de máxima asfixia, diseñada y aplicada contra un pequeño país por el más poderoso imperio de la historia. Llamo la atención de aquellos que prefieren que soslayemos el término bloqueo. Ojalá fuera sacarlo de nuestra cotidianidad y borrar sus amenazas y sus efectos sobre la sociedad cubana. Hacerlo equivaldría a actuar como aquellos que hoy pretenden negar el genocidio israelí en Gaza, cuando las bombas sionistas caen sobre barrios, escuelas y hospitales con el criminal propósito de exterminar a ese pueblo, dijo, reiterando la postura del régimen, que evita mencionar y menos condenar los actos terroristas de Hamás. Recurriendo a nuevas analogías bélicas, dijo: como dije en el séptimo pleno del Comité Central del partido, las medidas de asfixia económica de los últimos años son bombas dirigidas a derribar las columnas que sostienen la resistencia cubana. Importa entonces que encontremos las vías y modos de impedir que exploten. No parece que cambiará en 2024 la hostilidad del imperio vecino. En su jamás abandonado empeño de destruir la revolución y lograr el cambio de régimen, Estados Unidos favorece acciones de desestabilización, descrédito y guerra mediática que buscan alentar el estallido social, dijo, echando mano a la campaña lanzada por el aparato de propaganda en las últimas 2 semanas, tras la publicación en la Gaceta Oficial de una lista de presuntos terroristas buscados por el régimen.
Afirmó que se reactivan incluso las amenazas de actos terroristas y las autoridades hacen como que no ven o no lo reconocen, como si fuera posible ignorar que desde territorio norteamericano se facilita y financia el entrenamiento con apoyo logístico a grupos armados que desbordan mensajes de violencia por todos los medios a su alcance. Díaz-Canel, dejando las soluciones nuevamente para el futuro, indicó que la efectividad de las medidas que en 2024 debe implementar el país para avanzar con mayor celeridad en la recuperación económica depende de cuánto hagamos para generar más riquezas con incentivos al trabajo y una más adecuada distribución de los recursos, del éxito del paquetazo económico que amenaza con incrementar la inflación y hundir más el nivel de vida de la mayoría de los cubanos, dijo. Dependerá también el avance en la eliminación de las principales distorsiones que hoy comprometen las posibilidades de crecimiento económico y desarrollo del país en el corto, mediano y largo plazos. Esas y otras decisiones que seguramente se derivarán de las actuales deben ir ordenando en el mediano plazo los indicadores macroeconómicos y situar al país en una situación más favorable para que avancemos en el 2024, abriendo puertas a la esperanza y a la prosperidad que nos debemos, aseguró. Díaz-Canel hizo referencia a las críticas que ya despierta el paquetazo. Es comprensible, se trata de decisiones complejas, como complejo es el momento. En los próximos días se darán explicaciones más amplias y detalladas al respecto en nuestros medios y plataformas. No faltan los que piensan que el fin de año es solo para buenas noticias. Nada nos haría más felices que anunciarles que se suben los salarios y que tendremos divisas y combustibles suficientes para terminar con el agobio que provocan las carencias. Lamentablemente, todos sabemos que no es posible, señaló. Díaz-Canel aseguró que la dirigencia del partido y el gobierno, desde los municipios hasta la nación, ha abordado el tema con sinceridad, transparencia y un claro sentido de la responsabilidad. Podemos dar fe de la voluntad expresa del gobierno de preservar el mayor grado de justicia social posible y nuestro compromiso desde siempre y para siempre con el pueblo cubano. Sin dudas, algunas cosas pudieron hacerse antes, pero en un sistema socialista, en un país como el nuestro, con bloqueo recrudecido, en una economía planificada y en una democracia con participación del pueblo, las decisiones exigen un nivel de consenso y madurez para implementarse. El país tiene un Estado con una alta responsabilidad de la que no reniega. Este gobierno propone, informa, consulta y espera de sus diputados y de todo el pueblo el apoyo en la implementación de las decisiones que puedan llevarnos a las más rápidas salidas de la compleja situación actual, reiteró. En la concepción y diseño de esas decisiones han participado los directivos y funcionarios del partido y el gobierno, apoyados por estudiosos, académicos, expertos y profesores universitarios, y también se ha tomado en cuenta la opinión popular respecto a todo lo que debe ser cambiado, agregó. La eliminación paulatina de algunos subsidios y los cambios en la política fiscal, entre otros, van orientados a corregir desviaciones y distorsiones insostenibles en las condiciones actuales de la economía. Son ajustes que permitirán un necesario y mejor aprovechamiento de los magros recursos financieros disponibles, reconoció sin precisar a qué hacía referencia. Subrayó que las políticas de Estado y de gobierno son de obligatorio cumplimiento para todos los sectores, y aseguró que enfrentaremos decididamente las intenciones enemigas de fracturar la unidad y poner al sector no estatal de la economía en contra de la revolución, en referencia a las MIPYMES en buena medida controladas por personas confiables del régimen. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudaría mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.